Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y bueno, esta semana venimos con un episodio interesante, o por lo menos a mí me lo parece, la verdad, un episodio de estos que aprendes mucho haciéndolo y también lo disfrutas. Y espero que os guste, porque vamos a hablar otra vez, vamos a meternos en lo que es la ciencia del entrenamiento y más concretamente vamos a hablar de la ciencia tras la carga de entrenamiento. Un concepto tan conocido como malinterpretado y malentendido, y ahora veréis por qué. Para grabar este podcast nos vamos a basar en 3 artículos muy recientes, principalmente uno de Passfield y Juan Muria, que estuvimos en el podcast, que se llama Validity of the Training Load Concept. Y esto me vino a raíz de que la otra tarde lo iba escuchando, una entrevista que han publicado esta semana en el podcast That Triathlon Show, que está en inglés, pero que me gusta mucho escucharlo. Y bueno, ahí entrevistaban a Passfield, y la verdad que este artículo ya lo había leído, lo preparé para cuando hablamos con Juan Muria y con Frédéric Sabater, y de hecho hablamos bastante de esto en el podcast, pero creo que hay un montón de cosas de las que no hablamos y que se pueden seguir profundizando. Entonces lo que vamos a hacer es coger directamente el paper e ir desgranándolo. Y también además me voy a ayudar con 2 papers más. Uno que citan ellos también, que es de un grupo de trabajo donde también está Passfield de colaborador, que se llama Cycling Performance and Training Load Effects of Intensity and Duration. El autor principal es Keshizoglu, imagino que es griego. Y además también vamos a hablar un poco del artículo de Arturo Casado y Andy Redfree, que se llama Rethinking Athlete Training Loads. Bueno, muy largo. En castellano sería Repensando la carga de entrenamiento. ¿Preferirías que te golpearan con una piedra muy grande o con muchas piedras muy pequeñas? Bueno, al final este concepto de carga de entrenamiento ha recibido una atención cada vez mayor o más importante, ya que se considera pues la pieza clave para comprender cómo está entrenando un deportista y por tanto incluso querés conocer qué nivel de fatiga lleva. Y de hecho se han propuesto métricas y métodos para tratar de conocer el riesgo de lesión, de enfermedad o de sobreentrenamiento a través de la carga de entrenamiento. Sin embargo, el concepto o la definición de carga de entrenamiento es cuanto menos ambigua y se puede definir como la cantidad acumulada de estrés que le supone a un individuo una o varias sesiones de entrenamiento en un periodo de tiempo determinado. Este periodo de tiempo normalmente se usa como una sesión de entrenamiento y se da una puntuación de esta dureza o de este estrés que esta sesión de entrenamiento nos ha supuesto, pero también luego han ido surgiendo modelos que pueden sumar, por ejemplo, las dosis de entrenamiento que encontramos durante toda una semana o incluso hacer métricas más sofisticadas como la carga crónica de entrenamiento o la carga aguda de entrenamiento, que son medias ponderadas de la carga de entrenamiento en los últimos 42 días o en los últimos 7 días en función de la forma de calcularla que se utilice. Bien, el concepto de carga de entrenamiento nace en 1975 con el primer artículo de Bannister que nos habla de cuantificar la dureza o el estrés que suponen los entrenamientos con una métrica llamada TRIMP. TRIMP es simplemente un acrónimo de Training Impulse o impulso de entrenamiento. Y Bannister nos decía que estos TRIMP podrían utilizarse para predecir los cambios resultantes en el rendimiento de un atleta. Pues bien, conocer la historia de cómo surge la carga de entrenamiento y el TRIMP es vital para conocer dónde estamos actualmente y cómo podemos mejorarlo. En el primer artículo, el TRIMP nace como un modelo que trata de predecir los cambios de rendimiento de un nadador como consecuencia de su programa de entrenamiento durante 105 días y la condición física y la fatiga que este entrenamiento inducía. Los TRIMP de cada sesión se calculaban multiplicando la distancia recorrida en cada sesión por un factor de intensidad. En esos momentos el factor de intensidad todavía no era ni siquiera la frecuencia cardíaca, sino que era una valoración subjetiva de cómo de duro sentía que había nadado el deportista.
En artículos siguientes fueron puliendo el modelo y añadieron una ponderación a la intensidad para reducir el sesgo que tenía, que hacía que las sesiones largas puntuasen mucho más que sesiones más intensas pero más cortas. Tras los trabajos de Bannister, numerosos científicos propusieron diferentes formas de cuantificar el TRIM para diferentes deportes y con diferentes métricas. Por ejemplo, Edwards publicó otra forma donde calculaba el tiempo que había pasado en pulsaciones en 5 zonas de entrenamiento durante la sesión y asignaba un factor de intensidad a cada una de ellas. Y calculaba el TRIM multiplicando el tiempo en cada zona por el factor de intensidad de cada una de esas zonas y hacía el sumatorio. Posteriormente, Lucía lo modificaron para que esta fórmula fuese con el tiempo empleado en cada uno de los 3 dominios de intensidad del ejercicio. Aparte de por el pulso, podemos calcular la carga de entrenamiento o se han ideado formas de medirla a través de la percepción de esfuerzo, por ejemplo, con la fórmula de Foster llamada SRPE, que multiplica el tiempo de la sesión en minutos por la percepción de esfuerzo del deportista en esa sesión, o TSS, que multiplica la duración del tiempo por el factor de intensidad, que es la potencia normalizada de la sesión, la intensidad en vatios, dividido entre el umbral de potencia funcional, elevándose al cuadrado para reducir el sesgo del volumen y multiplicando por 100. Bien, aquí Pasfield y Murias reflejan que, en otras palabras, estamos haciendo puenting sin asegurarnos muy bien de que la cuerda está bien agarrada. Estamos dando pasos muy rápidos y muchas veces sin seguridad. Como podéis ver, el trabajo de Bannister no incluye ningún ejercicio de validación y ni siquiera un análisis estadístico mínimo formal. Por lo tanto, la validez de estas mediciones queda un poco en entredicho. Y es un problema de validación que nos afecta de forma encadenada, ya que todas las nuevas métricas que se basan en el modelo de Bannister de impulso-respuesta se han validado en referencia a el antiguo modelo de Bannister que nunca se validó, pues todas las nuevas métricas en realidad es como si no estuvieran validadas. De hecho, poca gente se ha parado a pensar por un momento qué significa esto de carga de entrenamiento, o mejor dicho, qué debería significar, ¿no? Cómo deberíamos medirla, cómo influye en nuestra fatiga, en nuestra evolución del estado de forma, etc. Recientemente se han propuesto formas de diferenciar entre carga de entrenamiento externa y carga de entrenamiento interna, donde la externa sería el trabajo que hace el deportista y la interna sería el estrés que le supone al deportista realizar este esfuerzo. Dentro de estas dos, todos los modelos basados en el modelo de carga de entrenamiento de Bannister, en teoría, intentan medir la que sería más importante, la carga interna, ya que por ello aplican factores de corrección, por ejemplo, a la intensidad. Dentro de la carga externa estarían los kilómetros que realizamos, la hora, el trabajo mecánico, etc. Pero cuando ya hablamos de tiempo por intensidad elevado a un exponente por un número, en lo que estamos haciendo, ¿no? O dividiendo el tiempo en zonas, en dominios, para aplicar un factor corrector a cada una de ellas, lo que estamos tratando de simular es el estrés que aplicamos al deportista, ¿no? El estrés que siente el deportista y que este, en teoría, va a relacionarse con las adaptaciones que va a conseguir, ya que partimos del hecho de que el cuerpo va a reaccionar ante los estímulos. Sin embargo, y como ya hemos dicho otras veces en el podcast, ¿no? Y como reflejaba este artículo de Renfri y Casado, la carga de entrenamiento es no lineal y todas estas métricas basadas en el concepto de carga de entrenamiento de Bannister fallan continuamente a reflejar el estrés real del entrenamiento, ya que no atienden ni a las no linealidades, ni a las influencias del ambiente en el ejercicio, ni a la historia del deportista o a los aspectos psicoemocionales de la persona. Bien, esto implica que pese a que podamos tener 200 formas distintas de cuantificar la carga de entrenamiento, todas estas tienen el mismo origen y por tanto tienen los mismos problemas. A veces veo como para tratar de validar o de dar importancia a determinada forma de cuantificar la carga de entrenamiento, ya sea TSS o lo que sea, se muestran pantallas o un montón de formas de calcular donde se ven tendencias similares, pero
obviamente que se ven tendencias similares. ¿Cómo no iban a serlo si todas nacen del mismo modelo? Todas son similares, calculadas de formas ligeramente diferentes, pero que tengamos 200 formas diferentes de cuantificar la carga de entrenamiento no quiere decir que sea mejor, sino que podría ser incluso peor, ya que estas 200 al final reflejan el mismo modelo. Así ya no se trata solo de darle una vuelta de tuerca o un cambio más al proceso o al algoritmo por el cual se calcula una determinada métrica, sino en cambiar el paradigma por el cual se ve. Y esto, precisamente, también es lo que nos permite, ¿no? O lo que tratan de trabajar Passfield y Muriel. Y antes de seguir, me gustaría lanzaros una pregunta para que penséis un momento. ¿Cómo mediríais, cómo determinaríais cómo de dura ha sido una sesión de entrenamiento, olvidándonos de métricas, de TSS o de TRIMPS? ¿Qué diríais, qué indicador os parece que sería correcto para decir esta sesión ha sido X y esta otra ha sido X más 1? Bueno, creo que una forma lógica de verlo, una forma totalmente razonable, es midiendo, tratando de intentar medir cómo disminuye nuestro rendimiento después de ese esfuerzo, después de esa sesión, ¿no? Si mi test máximo de 5 minutos antes de la sesión fresco son 400 vatios y después de un entrenamiento determinado, pues solamente soy capaz de hacer 360, o sea, mi rendimiento ha bajado un 10%, y podríamos tener, por otro lado, en otra ocasión, ya habiendo recuperado, otra sesión que haga que nuestro rendimiento tras la sesión disminuya en un 20% y que se quede en 320 vatios. Pues en ese caso podríamos decir que la sesión 2 ha sido el doble de exigente que la 1. Podremos ponerle el número que queramos, pero la sesión 2 ha disminuido el rendimiento el doble que la primera. Por tanto, sería el doble de dura. Y precisamente esto es lo que hacen en el estudio de Kesey Soglow, que con la métrica que llaman, pues, el decremento de rendimiento agudo, donde miden precisamente esto, qué porcentaje de la potencia disminuye tras una sesión de entrenamiento en un test que ella utiliza una contrarreloj de 5 minutos. En este estudio, al grupo de ciclistas le hacen realizar un test de 5 minutos al máximo tras diferentes tipos de esfuerzos para ver la fatiga que les supone. Un tipo de esfuerzo es otro test de 5 minutos, ¿vale? Por tanto, repetirían 2 tests de 5 minutos. En otro es un test de 20 minutos al máximo. En otro es 20 minutos a un ritmo medio, a un ritmo submáximo, que equivale al 86% del test de 20 minutos a tope, o lo que sería más o menos un 90% de umbral. Y por último, un esfuerzo de 40 minutos, porque no es test, es un esfuerzo ligero de 40 minutos, que se hace a la mitad de la potencia del submáximo de 20 minutos para igualar el trabajo mecánico o los kilojulios. Bien, antes de seguir, me gustaría preguntaros a vosotros qué tipo de ejercicio pensáis que disminuyó más el rendimiento de los ciclistas en el test de 5 minutos posterior. Para ayudaros un poco, os voy a dar los valores de TSS que he calculado yo en cada uno de los test, ¿vale? En el de 5 minutos, el valor de TSS es de 12 puntos. En el test de 20 minutos, el TSS es de 38 puntos. En el test de 20 minutos al 90%, el TSS es de 26 puntos. Y en el último, en el de 40 minutos, es de 13 puntos, ¿vale? 12, 38, 26 y 13. Y en cuanto a los kilojulios gastados, en el test de 5 minutos en el que menos, está en torno a 100 kilojulios. Y luego en los 3 siguientes son bastante parecidos y está en 330, el test de 20 minutos a tope, y en 280 aproximadamente los 2 test submáximos. Bien, pues con estos datos, ¿no?, de las métricas con las que cuantificamos actualmente el entrenamiento, los kilojulios, el trabajo y el TSS, ¿qué podríamos esperar? Pues bueno, podríamos esperar obviamente que el test que más disminuya el rendimiento sea el de 20 minutos a tope, que lo haga 3 veces más que el de 5 minutos y que además lo haga un poco más que el de 20 minutos submáximo, que daba 26 puntos. Y bueno, el test por último, el de 40 minutos de pedaleo suave, pues que sea similar el desgaste al test de 5 minutos, ¿no? Porque bueno, en ambos fueron 12 y 13 TSS respectivamente. Bueno, pues espero que mientras estoy diciendo esto, a muchos os rechine esto y
penséis que esto no está bien, esto no es así, ¿no? Los que lo hayáis vivido, los que habéis hecho test de un minuto, de 5, de 20, sus máximos, sabéis que esto no es así, ¿no? Y obviamente que no, y los resultados no fueron así. De hecho, los resultados curiosamente muestran que la pérdida más grande de rendimiento se da, obviamente también en los test máximos, tanto en el de 5 como en el de 20 minutos. La pérdida no es muy diferente, y esto es lo curioso, ¿no? Tras el test de 5 minutos se pierde un 17% de la potencia y tras el test de 20 minutos se pierde un 18%. O sea que son muy similares, lo cual nos dice que mientras que un esfuerzo sea máximo, que sea de 5 minutos, que sea de 20 o que sea de 30 no influye tanto porque al final el deportista compensa y el de 5 minutos es 4 veces más corto que el de 20, pero claro, también se hace a más potencia más cerca del límite. O sea que al final importa mucho más lo cerca del límite que nos quedamos que el tiempo total y obviamente los TSS. Por su parte, el de 20 minutos su máximo, pese a que su TSS era casi 3 veces más alto que el test de 5 minutos, pues bueno, disminuye el rendimiento solamente un 6 y pico %, ¿vale? O sea, 3 veces menos que el de 5 minutos. Y mientras que el de 40 a un ritmo bajo, pues apenas disminuye el rendimiento un 4%. Esto cuadra perfectamente pues, con lo que nosotros percibimos y con lo que nosotros sentimos, que muchas veces no es exactamente igual a lo que dictan pues, métricas aisladas o reduccionistas, pero que son lo que nuestro cuerpo experimenta, ¿no? Por eso siempre decimos que muchas veces el cuerpo va por delante de algunos paradigmas y que hay que intentar que el modelo encaje dentro de la realidad y no intentar que la realidad, como se está haciendo ahora, trate de encajar dentro del modelo. Mucha gente trata de querer cambiar la realidad y entrenar en base a modelos que están desfasados, que están erróneos, que no están validados, y esto hace que si nosotros tomamos nuestras decisiones de entrenamiento en base a estas métricas, a cuántos TSS, kilojulios o TRIMPs acumulamos, acabamos teniendo unos resultados que no coinciden con lo que a nuestro cuerpo le ocurre. Y de hecho es muy, muy interesante otra cosa, y aquí sí voy a sacar un poco de pecho, y es que Murray y Padfield proponen el concepto de porcentaje de Tmax, o sea, el porcentaje del tiempo que hemos mantenido una intensidad respecto al tiempo máximo que podríamos soportarla. O sea, por ejemplo, si nosotros somos capaces de mantener 400 vatios durante 5 minutos y hacemos una serie de 400 vatios, pero de 2,5 minutos, de la mitad, pues nuestro porcentaje del Tmax sería el 50%, ¿vale? Y proponen esta métrica como una forma de valorar la intensidad de las sesiones y de comparar diferentes series entre sí, porque como ya vimos, aunque los esfuerzos más largos son un poco más duros, pero siempre que el porcentaje del Tmax sea parecido, por ejemplo, en los dos test de 5 y 20, el desgaste posterior también fue parecido, ¿vale? Aunque, como digo, y obviamente, y yo también lo siento así, un esfuerzo máximo más largo es más duro que un esfuerzo máximo más corto, ¿vale? Pero bueno, es cierto que máximo es máximo y que hacer 5 minutos a tope te dejan muy, muy cansado para el resto del entrenamiento, aunque solo hayan sido 5 minutos, ¿no? Además, este porcentaje del Tmax se puede aplicar a un montón de cosas, porque se puede aplicar también al número de repeticiones de una serie que hemos hecho respecto al máximo o incluso en el gimnasio, ¿no? Número de repeticiones realizadas respecto al número máximo que podríamos haber realizado con esa carga. Y bueno, decía que aquí saco un poco de pecho porque esto del porcentaje del Tmax, que es nuevo, a algunos puede que os suene, a muchos puede que os suene realmente, os suena seguro, porque sois los que habéis hecho el curso de diseño de intervalos en ciclismo evolutivo. Y es que hace ya 2 años, y os juro que no había leído esto, ya propuse esta forma de cuantificar las sesiones, ¿no? Y de cuantificar la intensidad de las sesiones para poder tener una guía de cómo de duro estábamos entrenando. O sea, yo nunca me he fiado al final y nunca he visto que la realidad corresponda con TSS o con kilojulios y necesitaba encontrar formas de cuantificar la dureza de las sesiones y de las series que estoy poniendo a los deportistas sin utilizar esto, ¿no? Alguna forma matemática de calcularlo. Y este Tmax fue lo que utilicé, aunque yo lo hacía con un factor de no linealidad, o sea, elevando este Tmax al cuadrado. Entonces, en este caso, por ejemplo, quedarse al 50%, o sea, hacer 2,5 minutos sobre un test de 5, en vez de ser un 50%, pues bueno, en el mío era un 25%. Pero bueno,
Al final el concepto es similar, ¿no? Lo único pues que es aplicar el factor de exponencialidad, o sea, elevarlo al cuadrado, pues lo que hacía es que las últimas repeticiones fuesen mucho más importantes que las primeras. O sea, que el paso del minuto 4 al 5 o del 3 al 4 en un test de 5 minutos, ¿vale? Puntuase mucho más que pasar del 1 al 2, porque en realidad así lo hace. O sea, en realidad si hacemos un test de 5 minutos, pasar del minuto 1 al 2 no es tan duro como pasar del 3 al 4 y no tanto como del 4 al 5. Entonces, por eso le poníamos esta exponencialidad. Pero bueno, eso es lo de menos, que quiera que la vea, ¿no? Y que el que no lo haya visto, pues que si quiere que compre el curso, que mire las reseñas, el que más reseñas tiene, el que más se ha vendido, tiene 5 estrellas en creo que más de 100 comentarios, o sea que, bueno, que le eche un vistazo y decida, porque además ponemos otras formas de cuantificar que yo creo que también pronto se impondrán, como la que hacemos con la W', pero bueno, eso ya lo dejo para los que estéis dentro del curso y las dudas que tengáis me las hagáis por ahí. Pero bueno, me parecía la verdad que interesante el comentarlo. Y luego una última conclusión que es muy, muy importante, ¿no? Y es que la carga de entrenamiento y el estrés que un entrenamiento nos supone no es lineal. Y con que no es lineal nos referimos a que un poco más de carga, llegado a cierto límite, es mucho más estrés, ¿vale? Entonces nos tenemos que olvidar de estas puntuaciones, ¿no? Donde se tratan de sumatorios, donde vamos acumulando cargas de diferentes formas, donde puntúa lo mismo hacerlo de forma intensa que de forma ligera. Y esto no ocurre en el organismo, ¿vale? Por ejemplo, Muriel y Padfield enseñan otro artículo donde ven cómo aumentar 10 vatios la potencia respecto al máximo estado estable de lactato resulta en una reducción del rendimiento que es más del doble que mantener la potencia al máximo estado estable de lactato durante 30 minutos. Pese a que cuando pedaleamos durante 30 minutos 10 vatios por encima de la potencia crítica, solamente gastamos 18 kilojulios extra, esto se traduce en una reducción en esos 30 minutos, esto se traduce en el doble de pérdida de rendimiento, una pérdida de un 65% en una crono de 5 minutos respecto a un 37% de pérdida que supone realizar los 30 minutos a la potencia crítica. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo un aumento muy ligero de la carga, de la intensidad, genera una reacción muy brusca. Así, los mismos TSS o la misma carga mecánica realizada de diferentes formas nos puede generar estrés y adaptaciones muy diferentes. Tener días de entrenamiento muy duros y días de descanso o de paseo nos pone mucho más en forma que acumular la misma carga de entrenamiento a través de muchas sesiones intermedias. También es importante saber que el volumen y la intensidad son factores inseparables, pero cuya relación es dinámica, o sea, no siempre se influyen exactamente igual. Así que cualquier forma de cuantificar que mantenga siempre estable la relación entre la potencia y el tiempo que se sostiene, o entre la velocidad y el tiempo que se sostiene, fallará irremediablemente. Además, es muy difícil incorporar en los modelos cómo influyen los factores ambientales, como el estado nutricional, la temperatura, la altitud, así como el efecto de este entrenamiento según nuestra genética, según nuestras circunstancias personales, nuestro nivel de estrés cotidiano, nuestro historial de entrenamiento, como de cansado o de fresco estábamos, etc. Así pues, y dentro de tanta complejidad de algo que se demuestra una y otra vez, que es mucho más grande y mucho más difícil que las formas que tenemos de cuantificarlo actualmente, la solución no puede ser otra que ir hacia lo simple. Puede que no sepamos con un dato numérico, un valor exacto al 100%, qué carga de entrenamiento estamos dando a nuestro organismo para poder compararlo con otras personas, con nosotros mismos y tratar de simularlo. Ni siquiera saber los efectos que ésta tendrá. Pero sí que podemos saber una cosa vital: el grado de fatiga que estamos experimentando. Si somos capaces de escucharnos y de entendernos, sabremos si podemos seguir estimulando al organismo o debemos recuperar, y también sabremos si nuestro entrenamiento, si cada sesión está siendo al máximo o al 90% o al 80% de lo que somos capaces de realizar. O sea, a cuánto nos estamos poniendo de nuestro máximo.
Y si lo pensamos bien, si sabemos estos dos parámetros, tenemos todo lo que necesitamos. Puede que no sea una forma modelizable o fácil de medir o que sirva para todo el mundo y que nos dé un software, pero es la forma que nos sirve para tomar decisiones correctas en entornos inciertos. Y así, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si lo ha hecho, pues me ayudaréis mucho si lo compartís con vuestros amigos, amigas, compañeros de grupeta o en redes sociales. Esto es todo, yo soy Manu Solarfona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.